Señoras y señores, amigos de Somos Baltimore Latino, bienvenidos a este bloque informativo preparado especialmente para todos ustedes en vista de ya el anuncio oficial de la propuesta de reforma migratoria que envió el presidente Biden al Congreso. Ya se están tejiendo diferentes especulaciones y lógicamente esto trae a confusión. Igualmente, publicamos la información de la pausa de las deportaciones. Esta información fue confirmada ayer en horas de la noche por nuestra oficina de redacción. Información que llegó del Departamento de Seguridad Nacional, en la cual pausa también las deportaciones. Todo esto pues viene derivado de ya el inicio de la propuesta enviada por el presidente Biden al Congreso. Y en torno a este tema, vamos a conversar con una experta en este tema, es una abogada de inmigración que ya en algunas y muchas oportunidades hemos conversado con ella. Y así que la hemos invitado nuevamente para ayudarles a todos ustedes a despejar algunas dudas y sentar una base para que pues no crezcan las bolas o las desinformaciones, ¿no? Porque hay que estar debidamente informado, debidamente documentado para poder proceder y sobre todo no caer en víctimas de engaños, de profesionales que quieren a veces aprovecharse de esta excelente noticia para nuestra comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Dicho esto, abrimos pantalla, señor productor, para presentar a la abogada de inmigración, la abogada María Colón. Abogada Colón, ¿cómo está? Bienvenida. Saludos, buen día, Pedro. Estoy muy contenta por todos los cambios que ya se esperan que acontezcan, ¿verdad? Pero también estoy, pues, con muchas ansias de informarle a nuestra comunidad lo que esperamos que sea el modo en el cual van a anticipar, pues, estas propuestas de cambio, ¿verdad? Porque aún siguen siendo propuestas. Bueno, abogada, mientras la gente está escuchando, vamos a ir un poco, eh, se dice, tejiendo o destejiendo cada uno de los puntos para que usted, señor, señora o joven que esté en sintonía, pueda tener una idea más exacta de lo que podría pasar, no es lo que está pasando. Lo que está pasando en estos momentos es nada, nada. O sea, ya se mandó la propuesta, en el Congreso están trabajando el proyecto, todavía no hay votación, no hay discusión, no hay nada de eso todavía. La están trabajando. Posiblemente en 1 o 2 semanas a lo sumo estarían ya empezando a debatir ese proyecto. Pero ojo, es un proyecto. Un proyecto significa que no es ley todavía. Así que tiene que pasar todavía por todos los pasos para que se convierta en ley. Ser aprobado en la Casa de Representantes, pasar la aprobación en el Senado. Una vez que haya un acuerdo general en el Congreso, se lo pasan a la oficina presidencial y ya el presidente lo firma para convertirlo en ley. Y eso, señoras y señores, no va a pasar mañana ni pasado, tiene un tiempo, ¿no? Esperemos que sea el menor tiempo posible. Dicho esto y aclarado para aquellos que piensan que ya hay una ley, ya hay una reforma, no, 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 no. No hay una reforma todavía, es un proyecto. Vamos, abogada, con el primer punto. El primer punto o el primer punto clave de este proyecto denominado Ley de Ciudadanía de Estados Unidos del 2021 dice que se va a otorgar un estatus legal temporal de 5 años para quienes hayan ingresado al país antes del 1 de enero del 2021. Después de esto, tras estos 5 años que van a tener del estatus legal temporal, se les va a otorgar a las personas una residencia permanente. Dicho de nuevo para que la gente entienda, quiere decir que si esto se aprueba, todos vamos a recibir, digamos, una residencia temporal, ¿no? Que va a durar 5 años. Podemos llamar así, una residencia temporal por 5 años. Va a recibir usted su permiso de trabajo, su número de socia para trabajar y vivir tranquilamente. Eso va a tener que tenerlo usted por 5 años. Después de eso, terminan los 5 años y no hay ningún problema de antecedentes criminales, usted va a estar listo para obtener una green card para tener la residencia permanente. Una vez que tenga usted la residencia permanente, va a tener
3 años más para optar a aplicar a la ciudadanía. Eso es lo que se dice en términos generales. Así que nos vamos a detener en este punto clave porque mucha gente me ha escrito, señor Palomino, pero si viene un primo que llegó hace una semana de vacaciones, se puede quedar porque él entró antes del 1 de enero. Yo también leí en una parte que se va a exigir requerimiento. Recuerde que estoy enunciando lo general, lo genérico, ¿no? El universo, digamos, de la idea. Pero esto va a derivar en requerimientos, ¿no? En requisitos. Uno de esos requisitos que ya se está anunciando y tiene mucha base es que usted demuestre que está pagando sus impuestos. No sabemos todavía exactamente si le van a pedir 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, no lo sabemos exactamente, pero uno de esos requisitos es que le van a pedir que demuestre que está pagando impuestos en los Estados Unidos, o sea, con su ITIN number. Y posiblemente, seguimos en el terreno de las posibilidades, y posiblemente no basta que haya entrado una semana antes, porque tiene que estar pues haciendo match con lo que le piden. Si le piden taxa de 5 años, se supone que tiene que haber vivido 5 años en los Estados Unidos, ¿no? O si le piden de 10 años, va a tener que presentar taxas de 10 años. Entonces, aquel que especula, no, si llegué hace una semana o 2 semanas, aplico. No, no podrías aplicar porque te están pidiendo taxas de 5 años. Entonces no aplicarías porque no estás acá hace 5 años. Esto todavía no está definido. No está definido. ¿Y saben ustedes por qué no está definido? Porque aún no es una ley. Es un proyecto, es una propuesta. Puede ser alterado, puede ser modificado, puede ser corregido. Eso tenemos que esperar. Dicho esto, le voy a dejar el turno a la abogada para que ella, pues lógicamente, es mi concepto periodístico y general, y quiero que la abogada abunde en detalle referente a este primer punto. Abogada. Gracias, Pedro. Y tal como pues siempre ha sido mi experiencia, el señor Palomino siempre está muy informado acerca de todos los acontecimientos en inmigración y la interpretación que tenemos acerca de la reforma de ciudadanía del año 2021 es muy similar. El primer requisito que se menciona, ¿verdad?, acerca de esta propuesta, porque tal como mencionó el señor Palomino, esto aún no ha entrado en ley. Y más adelante vamos a hablar acerca de las precauciones que debe tener nuestra comunidad al momento, ¿verdad?, de comenzar a contratar a personas para que trabajen su caso, porque esto aún no se ha establecido. Esto es una propuesta que puede ser modificada, se pueden añadir requerimientos o simplemente puede ser que no pase, ¿verdad? Todos estamos muy esperanzados de que sí pase, sería excelente, sería el mecanismo que 11 millones de personas en Estados Unidos están esperando para poder obtener su estatus legal y eventualmente la ciudadanía. Pero en este momento, señor y señora que nos escuchan, no hay ninguna ley establecida, por tanto, no permita que pues tomen ventaja, ¿verdad? No me quiero anticipar de ese punto, pero hablando del primer requisito, se habla de que la persona tiene que haber estado presente dentro de los Estados Unidos en o antes de enero 1 del 2021, ¿verdad? Entonces, hay muchas noticias acerca de caravanas y personas que vienen en camino. Lamentablemente, las personas que vienen en camino y no se encuentran dentro de Estados Unidos no van a poder aprovechar esta reforma, no se van a poder beneficiar si se convirtiera en ley. De igual manera, y fue muy lamentable cuando leí esto, todos sabemos que inmigración ha estado enviando a personas a esperar en México, ¿verdad?, en lo que se ve su caso de inmigración. Estas personas, lamentablemente, como no están dentro físicamente de Estados Unidos, aunque es ajeno a su voluntad, y yo honestamente no estoy de acuerdo con esa interpretación, se dice que las personas que están esperando para que su caso de inmigración se vea y están en México, aunque fueron enviadas por el gobierno de Estados Unidos a esperar en México, tampoco podrían beneficiarse si no han sido liberadas antes de enero 1 del 2021. Y tal como el señor Palomino mencionó, esta es una propuesta, ¿verdad? Pero uno de los detalles que se menciona es que se le va a permitir aplicar para un estatus legal temporero. Entonces, nuestra interpretación es, si usted se encuentra en Estados Unidos
en o antes de la fecha mencionada, enero 1 del 2021, usted, si esto se convirtiera en ley, usted podría aplicar para un estatus legal temporero, le vamos a llamar así. Entonces, con ese estatus legal temporero, usted, como esto es un estatus legal, usted recibiría los beneficios que otorga un estatus legal. Obtendría autorización de empleo. Con su autorización de empleo también recibiría un número de seguro social válido y también podría viajar. Entonces, una vez usted comienza con ese estatus legal temporero, usted lo debe tener y preservar durante 5 años. Entonces vamos a pasar a la segunda fase. Y este es, yo creo que es el modo más fácil de poder tal vez captarlo, ¿verdad? Tenemos estatus legal temporero durante 5 años. A los 5 años nos detienen y dicen, vamos a ver si usted es elegible para la residencia legal permanente, popularmente conocida como la Green Card. En ese momento, inmigración va a verificar que usted no sea un riesgo para la seguridad del país. Por tanto, van a verificar su expediente criminal. Entonces, yo siempre le exhorto a toda la comunidad y a todos nuestros clientes que siempre eviten tener algún conflicto con la policía, porque lo estamos viendo en este momento, cuán importante es que nosotros hagamos todo de acuerdo a la ley. Entonces debemos evitar tener cualquier conflicto con la policía. Debemos evitar DUIs, incidentes de violencia doméstica, afiliaciones a pandillas, entre otras, porque he notado que estas sí tienen un efecto muy severo en cuanto a inmigración. Además, inmigración va a estar verificando, tal como mencionó el señor Palomino, si usted ha estado pagando sus impuestos, porque señor y señora, si se le otorga esta residencia legal temporera, usted va a recibir su número de seguro social. Y si usted está trabajando dentro de Estados Unidos, se le requiere que usted pague impuestos. Entonces, en otro segmento, ¿verdad?, en el cual estuve presente conversando con el señor Palomino, otro de los detalles que vemos al momento de pagar impuestos es que se comete fraude, ¿verdad? A veces pedimos como dependencia a personas que no están, que no califican bajo la ley. Entonces, ese tipo de conducta, mi recomendación es que comencemos a evitarlas, ¿verdad? Y que la persona que haga los impuestos sea una persona autorizada para hacer impuestos, porque es lo mismo con mi profesión legal, ¿verdad? Hay personas que llenan papeles y lo hacen más económicos, pero no son abogados ni abogadas de inmigración y con eso conllevan unos riesgos. De igual manera, aquí estamos viendo cómo esta propuesta específicamente requiere que la persona pague sus impuestos. Entonces debemos pagar los impuestos de acuerdo a la ley. Y una nota aclaratoria, señor Palomino, que me gustaría hacer es que si usted le paga a una persona para hacer sus impuestos, aunque sea la otra persona que haya cometido un error o le haya propuesto a usted, vamos a añadir a un familiar o nos inventamos a una persona, usted es quien es responsable por esos impuestos que usted le está presentando al IRS. Entonces tengan mucho cuidado y mucha precaución porque esto podría causarle una gran dificultad al momento de querer obtener su residencia. Entonces, una vez su residencia es aprobada, usted pagó sus impuestos, no tuvo ningún inconveniente con la policía, luego de tener la residencia legal permanente durante 3 años, ya usted es elegible para poder aplicar para la ciudadanía. Y esto es, Pedro, esto sería un gran beneficio. O sea, cuando lo miramos numéricamente, son 11 millones de personas que al fin van a tener esperanza, ¿verdad? Van a poder salir de la sombra. A mí me duele mucho cuando veo que nuestra comunidad dice, es que no me atrevo a ir al médico, o abogada, me golpearon, pero no me atrevo a llamar a la policía. Eso, si esta propuesta de ley se aprueba, nuestra comunidad ya podría al fin, ¿verdad? Eh, podría continuar viviendo en este país de una manera digna y es lo que todos queremos, pero nuevamente sabiendo la realidad de la lamentable realidad, ¿verdad?, a la que se enfrenta nuestra comunidad y es que muchas personas se aprovechan. En ese momento esto es solamente una propuesta. Entonces, si una persona le dice, yo puedo ya llenarte los papeles para la ley de Biden, ¿verdad? Eso es una gran bandera roja porque esto tan siquiera se ha aprobado. Así es, así es. Y con esa frase, quiero tomar su frase para repetirlo nuevamente. Esto es una propuesta, no es una ley todavía. Si alguien le dice, ven aquí que te podemos ir preparando, tú páganos para que estés listo, bueno, eso es decisión de usted. Pero recuerde, no es una ley todavía.
y cuando digo que no es una ley, es que todavía, es que para hacer trámites hay que tener por lo menos el reglamento, las pautas oficiales de cómo va a ser, de cómo se va a desarrollar. Hasta el momento son especulaciones, podemos suponer muchísimas cosas desde mi punto de vista periodístico, desde el punto de vista legal de la abogada, pero mientras no salga la ley y enuncie los requisitos, los reglamentos y toda la cosa legal que tiene que tener, no podemos saber a qué atenernos, pero lo que sí, sin temor a equivocarnos, y en esto coincide la abogada conmigo, es que usted tiene que estar listo con haber preparado sus impuestos. No sabemos de cuántos años, no sabemos, pero yo supongo, digamos, el menor tiempo posible, me imagino, 2 años, que es lo más, creo, asequible para todos. Digamos 2 años, puede ser más, puede ser 5, puede ser 10, no lo sé. No, nadie lo sabe todavía, porque todavía es una propuesta. Pero tome en cuenta eso. Es importante que tomen en cuenta eso. Y aparte de presentar sus taxes, que es una muestra de una buena... me corrigió usted, esto es comportamiento, ¿cómo es? Mostrar... Buen carácter moral. Buen carácter moral. Gracias, abogada. Gracias. Me siento como en la escuelita. La profesora me corrige. Claro, no. Presentar los taxes es mostrar un buen carácter moral. Es importante que tengan presente eso. Y lo otro que también es importante es que usted no tenga antecedentes penales. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Mucha de nuestra gente a veces comete lo que ellos piensan en su mente que son cosas pequeñas. Pero ojo, que para inmigración esas cosas pequeñas pudieran inhabilitarlo para cualquier beneficio migratorio. Por eso es importante que usted se porte bien, ¿no? No cometa lo que usted puede decir, no, pero si es una cosa sencilla, no pasó nada. Claro, en su país podría ser de repente, ¿no? Pero acá no. Y si usted quiere aplicar para un beneficio migratorio, tiene que estar muy bien con la sociedad en líneas generales. ¿Es así o no, doctora? Correcto, Pedro. Y algo que lo hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Pero cabe recalcar que cuando evaluamos un caso de inmigración, sí tomar en consideración el expediente, el historial criminal, ¿verdad? De la persona que está ante nosotros. Y algo muy lamentable que notamos es que cuando la persona tiene un historial criminal, el 99% de las veces, yo les pregunto, ¿verdad? ¿Estuvo representado por un abogado? Y me dicen, sí, mi abogado me dijo que no iba a pasar nada. Entonces, vemos como esa desinformación, ¿verdad?, termina con consecuencias severas para nuestros clientes. Entonces, si fue un mal consejo de su abogado que los representó en el asunto criminal, es una violación de los derechos constitucionales de esta persona bajo la sexta enmienda. Hay casos en la Corte Suprema, Padilla versus Kentucky. Maryland tiene su propio caso relacionado a eso, que es Prado versus Maryland. Y tal vez existan mecanismos para tratar de eliminar esta convicción, ¿verdad? Pero aún así es una situación lamentable, ¿verdad? Entonces, para evitar cualquier tipo de posibilidad y cualquier tipo de necesidad de hacer argumentos de violaciones de derechos constitucionales, lo mejor es evitar cualquier tipo de conducta criminal que pueda perjudicar su caso criminal, de inmigración, discúlpeme. Abogada, hablando de este tema, ¿qué casos qué situaciones inmigración lo toma como posible falta que podría inhabilitarlo a buscar un beneficio migratorio? Por ejemplo, porque estar inmerso de repente en un caso de violencia doméstica podría ser un causal. Sí, lamentablemente, o sea, en inmigración, como hemos hablado, hay muchísimas formas de alivio. Entonces, cada una de esas formas de alivio puede establecer cuáles son los requisitos o qué es necesario para que la persona pueda aplicar y qué hace que la persona sea inelegible. Entonces, hay infinidad de ejemplos, pero hablando del caso de violencia doméstica, tal vez hemos hablado acerca de la ley de los 10 años o cancellation of removal, que una persona que esté en procedimientos de deportación y tenga un familiar con estatus legal, ya sea ciudadano americano o residente legal permanente que califique bajo la ley, la esposa, hijos o padres,
tal vez podría aplicar, ¿verdad? Bajo la ley de los 10 años. Nota aclaratoria, la ley de los 10 años no se puede pedir afirmativamente, solamente se puede solicitar si la persona ya está en procedimientos de deportación. Pero uno de las conductas que hace que la persona sea inelegible para la ley de los 10 años es precisamente una convicción de violencia doméstica. La ley es clara en ese sentido. Otro ejemplo, tal vez un DUI. Lo vemos frecuentemente, ¿verdad? Las personas dicen, no, el abogado criminal me dijo que no iba a pasar nada, solamente pagué una multa o tomé mis clases y no hubo ningún asunto. Pero señor o señora, si esto se considera una convicción bajo inmigración y usted, por ejemplo, tiene TPS, si tiene más de una convicción de un DUI, usted perdería la elegibilidad para su estatus de TPS. Y según las propuestas de ley que hay, haber perdido el estatus de TPS en este momento hubiese sido un acontecimiento muy lamentable, ¿verdad? Porque se habla, una de las propuestas es brindarle la residencia a las personas que tienen TPS y DACA. Nuevamente son propuestas, ¿verdad? Pero vemos como una conducta que para tal vez muchas personas sea algo sencillo, algo que no tiene ningún tipo de efecto. En este momento tiene consecuencias graves porque perdió su protección y perdió la oportunidad de convertirse en residente legal permanente de un solo paso si esta propuesta fuese aprobada, ¿verdad? Pero sí, hay infinidad de ejemplos, pero lo ideal, si una persona está en una situación donde tiene algún inconveniente con la policía, lo ideal sería que el caso lo trabaje un abogado de inmigración junto a un abogado criminal, para que así el abogado de inmigración pueda asesorar las consecuencias legales que puede tener esta convicción en su asunto de inmigración. Perfecto, perfecto. Señoras y señores, estoy conversando con la abogada experta de inmigración, la abogada María Colón. Ella pertenece a la organización Esperanza Center, los servicios legales de inmigración de Esperanza Center. En un momento vamos a compartir el número de teléfono, no de la abogada, sino del Centro de Servicios Legales, porque ella es una de los varios abogados que trabajan en ese centro. Volvemos a, hay mucha gente en sintonía. Estamos tocando el punto, digamos, en estos momentos principal, digamos, el general, el que estaría abarcando a millones y millones de hermanos indocumentados que viven en los Estados Unidos. Repetimos esto. La propuesta, no ley, la propuesta, el proyecto, como quieran llamarlo, dice que se le va a dar un estatus legal temporal, por 5 años para aquellos que han ingresado antes del 1 de enero del 2021. Aquí me detengo, hago un punto aparte, abro paréntesis. No precisan la cantidad de años que deben estar acá. Se está especulando 5, 10 años. Oficialmente no se precisa. Hay que tener en cuenta eso. Así que no hay que especular, hay que esperar que se defina, y esto se va a definir cuando el Congreso lo tome ese proyecto, lo desarrolle y luego lo apruebe. No ahora ni mañana. Esto puede pasar varias semanas todavía. Ojo. Y bueno, volviendo al estatus temporal que van a dar por 5 años. Una vez que usted calificó y obtuvo el estatus temporal, va a pasar 5 años con su estatus y después de 5 años usted va a estar, si se ha portado bien y no ha tenido ningún problema con la ley, usted va a estar apto a recibir la famosa Green Card, que le daría la residencia permanente en los Estados Unidos. Y todavía sí tiene que seguir portándose bien, porque si quiere ser ciudadano, va a tener que esperar 3 años más para aplicar a la ciudadanía. Así que la clave es portarse bien, definitivamente. Y cuando digo portarse bien, es portarse bien en todos los estamentos de esta sociedad americana. Así que, dicho esto, aclarado esto y con la versión de la abogada, creo que esto está completamente claro. No vamos a especular en este momento cuántos años pide. Yo entré la semana pasada. No podemos decir, sí, usted califica, usted no califica. No, hay que esperar los detalles cuando esto se apruebe. Todavía es un proyecto, una propuesta. Abogada, quiero ir al segundo punto
que también toca a un universo de nuestra gente, y me refiero al DACA y al TPS. Según la propuesta migratoria del presidente Biden, es que se le va a otorgar de manera inmediata la residencia permanente a los beneficiarios de los programas DACA y TPS, y lógicamente posteriormente tendrían la opción de convertirse en ciudadanos. En este punto, para DACA y TPS, lo que hay en este momento, y el presidente también acaba de firmar la orden ejecutiva que ha reactivado el DACA, creo, ¿no? Y está respaldando a TPS. Y la propuesta que a estos dos grupos, la propuesta es que él pide el otorgamiento inmediato a una residencia legal permanente. Le escucho, abogado. Correcto, Pedro. Esto ha sido algo que grupos pues, que apoyan a la comunidad inmigrante han estado pidiendo, ¿verdad? Siempre que he salido en su programa he sido muy clara, he sido pues muy enfática en que DACA es una excelente alternativa, pero tenemos que seguir presionando al Congreso para que le otorgue un mecanismo para que las personas que tienen DACA y los recipientes de TPS tuviesen un camino para la ciudadanía. Entonces, sí, se habla de que a través de esta propuesta, si fuese aprobada, las personas que tienen DACA y tienen TPS tendrían una residencia automática, lo cual es una excelente noticia. Esta es mi opinión. De todas las propuestas que hay, esta es la que más viable veo. Según las encuestas, siempre pues los estadounidenses ven el DACA como eh, una reforma, ¿verdad? O no una reforma, sino una forma de alivio muy positiva, ¿verdad? Son personas que tienen que cumplir con unos requisitos, tienen que haber estudiado en Estados Unidos, tienen que pagar impuestos, además no pueden tener ciertas convicciones criminales, por tanto, los Dreamers son muy bien vistos y aceptados, ¿verdad? En Estados Unidos, y tengo mucha esperanza de que de todas las propuestas que hay, esta es la que yo personalmente entiendo que se va a dar, pero nuevamente es mi opinión, esa especulación. Al final, quien toma la determinación de lo que se va a dar es el Congreso. Abogada, pero hablando de TACA y TPS, ¿cuál es la situación actual y vigente de estos dos programas? Perfecto. Como ya sabemos, en el año 2020, DACA fue sujeto de muchísimas demandas, ¿verdad? Se vio ante la Corte Suprema si DACA se terminaba, se decidió que no, pero no precisamente porque no se podía terminar, sino porque el modo en el cual se terminó fue arbitrario y caprichoso, no se siguió el APA, que es la Ley de Asuntos Administrativos. Luego, pues, el secretario de DHS dijo que no se podían aceptar nuevas aplicaciones de DACA. Luego se dijo que el nombramiento de este secretario fue ilegal, por tanto, las decisiones que él había tomado eran ilegales, ¿verdad? Entonces, al final, afortunadamente, recibimos confirmación de que sí se podían aplicar para DACA, ¿verdad? Entonces, si una persona quiere determinar o tal vez se está preguntando, ¿qué es DACA? Es una pregunta muy válida, y DACA significa Deferred Action for Childhood Arrivals, que es básicamente un tipo de protección que se le da a las personas que entraron a Estados Unidos siendo niños. Entonces, muchas de las personas que están en contra de la reforma migratoria dicen, pero ¿por qué entraron así? ¿Por qué cruzaron? ¿Verdad? Cada cual con sus argumentos, pero no se le puede culpar a un niño pequeño porque su padre o madre decidió que se quedaran en Estados Unidos, o un bebé porque su madre tenía que huir de su país para preservar su vida, y entonces terminaron aquí, llevan toda su vida aquí, han estudiado en Estados Unidos, algunos han servido en las Fuerzas Armadas de ese país. Entonces, tienen que haber si usted quiere saber, ¿verdad? Porque como afortunadamente para DACA se están aceptando aplicaciones nuevas,
Algunos de los requisitos son que la persona tiene que haber estado dentro de Estados Unidos antes de la fecha establecida, que me parece que es junio del 2012. Voy a verificar, disculpe un momento. Además, la persona no puede tener ciertas convicciones criminales. Aquí vemos nuevamente cómo el historial criminal en inmigración es esencial, porque si la persona tiene lo que se conoce como aunque sean delitos graves, menos graves, si la persona tiene alguna de estas convicciones, como por ejemplo, nuevamente el ejemplo clásico del DUI. Si usted tiene una convicción de un DUI, usted lamentablemente no podría ser elegible para DACA, pero DUI no es lo mismo que DWI. Entonces, estos son asuntos de pues, que su abogado o abogada criminal o de inmigración podrían evaluar, pero solamente quiero mencionar algunos de los requisitos, ¿verdad? La persona tiene que tener más de 16 años para poder aplicar. Cuando entró en vigor la ley de DACA, la persona no podía tener algún estatus legal. Por ejemplo, ¿verdad? Si la persona tenía tenía alguna visa cuando entró a los Estados Unidos o tenía, por ejemplo, tenía TPS, entonces ya la persona no podría aplicar. Entonces, lo recomendado, ¿verdad? Es que si usted quiere saber si califica para DACA, lo ideal sería hablar con un abogado de inmigración. Sabemos que estamos en tiempos muy difíciles, ¿verdad? La pandemia ha afectado gravemente a nuestra comunidad, pero hay oportunidades de que su caso se evalúe por un abogado de inmigración libre de costo. Y ahí, pues, Pedro, si no hay ningún problema, me gustaría mencionar el número del centro, ¿verdad? Claro, claro, Como Pedro mencionó, yo soy parte de los servicios legales del Esperanza Center y nosotros ofrecemos consultas. Algunas tienen un costo, ¿verdad? Pero si usted menciona que tiene dificultad, nuestro jefe verifica si usted es elegible para un perdón de pago y su consulta también se podría ver libre de costo y podríamos evaluar su elegibilidad para cualquier beneficio migratorio. De igual manera, si usted ha sido víctima de podríamos evaluar su caso libre de costo y si la oficina toma su caso, la representación completa es libre de costo. Entonces, hay opciones económicas y hay opciones confiables, ¿verdad? Si usted quiere ver ver si califica para algún beneficio de inmigración. Entonces, hablando acerca del TPS, el TPS fue una protección que se le otorgó a los residentes de ciertos países, hablando acerca de lo que de nuestra comunidad latina, estaríamos hablando de las personas de El Salvador, Honduras, Nicaragua, ¿verdad? Pero las personas ya no podrían aplicar. De hecho, TPS bajo la administración pasada estaba pautada para ya terminar en enero del 2021 y se extendió hasta octubre del 2021. Pero como hubo el cambio de administración justo a tiempo, estamos esperando que nuestros hermanos y hermanas que tienen TPS, pues no van a tener que tal vez preocuparse por esta posible fin. Pero nuevamente queremos recalcar que estas son propuestas y hasta que no pasen en ley, pues le exhortamos a cada persona que vaya creando un plan con su familia para ver cuál es el plan B. Entonces, en este momento a mí me gustaría pues decir que el TPS oficialmente tiene fecha para terminar. Entonces, una persona que tiene TPS, aunque se habla de esta posible residencia automática, hasta que no sea aprobada, es simplemente una propuesta y debe ir tomando medidas para ver de qué manera este posible fin lo afectaría a usted y a su familia. Perfecto. Abogada, por favor, ¿nos recuerda el número de teléfono de los servicios legales de inmigración de Esperanza Center para ponerlo en pantalla? Sí, Pedro. Es el 667-600-2922. Como tenemos mucha demanda, ¿verdad? Hay muchas llamadas entrando. Si no recibe a una persona, si una persona no puede contestar su llamada al momento,
favor de dejar un breve mensaje de voz con su nombre y su número de teléfono para que así nuestro personal le pueda devolver la llamada. Ese es el único modo, ¿verdad?, que podemos devolver la llamada, pero ese es nuestro número. Funcionamos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30. En esta parte de esta interesante conversación con la abogada María Colón, quiero precisar o, por así decirlo, separar lo siguiente. Número uno, estuvimos hablando de lo que es todavía una propuesta, un proyecto que estaría beneficiando a millones y millones, más de 11 millones de nuestros hermanos indocumentados que viven aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál es esa propuesta? Recuerde, propuesta, proyecto. Es darle la legalización, primero empezando con un estatus temporal de 5 años y luego le dan la green card y luego de 3 años podrían obtener la ciudadanía. Esto sería para quienes hayan ingresado o estén en el país antes del 1 de enero o hasta el 1 de enero del 2021. Aún no se ha precisado, no se ha confirmado la cantidad de tiempo que tiene que probar de permanencia en el país. Se especula que podría ser 5 o 10 años. La información que nosotros tenemos de manera periodística es que 10 años. Pero esto podría ser debatido, modificado, corregido ya en el Congreso. Pero hay que estar atentos a eso. O sea, número uno, estuvimos hablando de un proyecto, no es ley todavía. El segundo punto que estamos tocando, estamos hablando de 2 programas vigentes, DACA y TPS. DACA continúa. Y tengo entendido, abogada, corríjame si me equivoco, que prácticamente DACA ya está expedito para quienes puedan iniciar su registro para aplicar a DACA. Y DACA está vigente, puedes renovarlo, ok. Lo que no está vigente es el siguiente programa, que es TPS. Ya nadie puede aplicar a TPS, ya pasó el tiempo de aplicación de TPS. O sea, cuando hablamos de TPS o de nuestros hermanos TPSianos, son los que ya lo obtuvieron con anticipación, con anterioridad. Y dice la abogada, y también la información que hemos publicado en su momento, que los que tienen TPS han recibido una ampliación del gobierno anterior hasta octubre, si no me equivoco, de este año. Pero ambos programas, tanto DACA vigente y con puertas abiertas y TPS vigente con puertas cerradas, no entran más aplicaciones, ambos programas estarían listos o preparados para recibir un beneficio inmediato de residencia legal permanente. Pero ese beneficio legal inmediato de residencia permanente solamente puede ser recibido a través de una aprobación del Congreso de los Estados Unidos. El señor presidente ya mandó la propuesta y ha mostrado la voluntad y ahora está a la espera de la firma, de los votos, sí o no, del Congreso. Así que creo que con esta aclaración estamos yendo por un buen punto para que nuestra gente no se confunda y no transquiverse lo que estamos en estos momentos tratando de llevarles la información más sencilla y más asequible posible. Abogada, luego de haber tocado estos 2 puntos, yo quiero pedirle a usted qué programas la gente todavía puede aplicar o qué otros beneficios podría uno utilizar. Hablemos de las herramientas hábiles de inmigración para usarlas, porque el proyecto es un proyecto, o sea, hay que esperar todavía. Pero ahorita, en este momento, ¿cuáles son los caminos para obtener algún tipo de beneficio migratorio? Gracias, Pedro. Y eso es, como usted ya sabe, ¿verdad? Siempre que estoy en su programa me gusta ser lo más realista posible, porque a nuestra comunidad no se le puede engañar y tampoco se debe tomar ventaja del deseo que tiene nuestra gente de poder quedarse legalmente en nuestro país. Y lo vemos frecuentemente y agradezco que Pedro siempre nos brinda la plataforma para poder brindar la información correcta, ¿verdad? Y tal como él mencionó, estos son proyectos, estamos esperanzados de que se den, pero no sabemos si se van a dar. Entonces, mientras se decide si se aprueban o no, existen otros mecanismos para que usted pueda intentar arreglar su estatus legal. Hay muchísimas formas de alivio, ¿verdad? Entonces, trataré de ser breve, pero voy a brindar unas palabras clave para que el público
si escucha algo que dice, ay, tal vez esto me pueda aplicar, el próximo paso sería hablar con un abogado o abogada de inmigración para que pueda evaluar su caso de inmigración. Comencemos con el que escuchamos frecuentemente, el asilo, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, tiene temor de regresar a su país porque ha sido perseguido o tiene un temor fundado de ser perseguido, usted tiene tal vez la posibilidad de aplicar para el asilo. Entonces escucho a muchas personas que me dicen, abogada, pero esto se tenía que hacer dentro del primer año. Y eso es correcto, ¿verdad? Pero como la ley también existe bajo la ley. Entonces, si por alguna razón, alguna circunstancia extraordinaria impidió que usted pudiese aplicar para el asilo dentro de su primer año de haber entrado al país, entonces se puede hacer ese argumento. De igual manera, hay una demanda de clase conocida como Méndez Rojas, la cual le permitiría a su abogada hacer el argumento de que usted no pudo aplicar para el asilo dentro de su primer año porque el gobierno no le notificó a usted acerca del deber de aplicar para el asilo dentro de su primer año. Otro argumento que se puede hacer es si, por ejemplo, hubo un cambio de circunstancias que ahora usted tiene temor de regresar a su país. Entonces podría ser algún cambio en su país, ¿verdad? Alguna ley que o alguna acción o algún movimiento que esté sucediendo en su país que cuando usted entró a Estados Unidos no existía. Eso se considera un cambio de circunstancias. Entonces podría ser un cambio de circunstancia en su país o un cambio de circunstancia personal. Vamos a decir alguna condición médica, algún cambio en sus preferencias sexuales, ¿verdad? Que ahora, si usted, esto es un ejemplo, ¿verdad? Si usted es parte de la comunidad LGBT y cuando estaba en su país no lo demostraba y ahora en Estados Unidos tiene una pareja de su mismo sexo, es muy probable, ¿verdad? En algunos países se documenta que sí que existe la homofobia y esto podría ser considerado como un cambio de circunstancia. Otra forma de alivio, Pedro, es la visa U. La visa U es una visa excelente para personas que han sido víctimas de algún crimen dentro de Estados Unidos. Hay que clarificar que por ser víctima de un crimen automáticamente usted no cualifica. Debe ser un crimen que cualifique bajo la ley. Entonces hay una lista de 21 crímenes que se requieren, ¿verdad? Además, la persona tiene que haber cooperado con las autoridades. Y por último, la persona tiene que haber sufrido serios daño físico o emocional. Entonces, el primer paso para la visa U es que se pide una certificación de la policía, básicamente declarando que usted cumplió con ese requisito de ayuda. Otra forma de alivio que tal vez no sea muy conocida es la visa T. Y esta visa me gusta mucho, Pedro, porque a diferencia de la visa U, que la desventaja que veo en la visa U es el tiempo de espera. A veces se demora 10 años, ¿verdad? Porque el gobierno solamente autoriza 10,000 visas por año. Con la visa T, el gobierno autoriza 5,000 visas al año, pero nunca han llegado a las 5,000. Por tanto, una persona que tiene un buen caso de visa T, que fue traficada, podría obtener su permiso de trabajo y su residencia en caso de que fuese aprobado en menos de 2 años. Entonces, si usted, por ejemplo, en camino a los Estados Unidos, le pagó a una persona para que lo ayudara a entrar y esa persona luego lo obligó o la obligó a vender, a empacar drogas, a trabajar, a limpiar, a prostituirse. Esto se considera tráfico humano, ¿verdad? Y si usted terminó en Estados Unidos como resultado de ese tráfico, usted tal vez podría aplicar para la visa T. De igual manera, hay muchos empleadores que ya la persona estando en Estados Unidos cometen violaciones que se podrían considerar tráfico. Le amenazan con llamar a inmigración, le quitan su documentación. Esto se ve mucho, Pedro, en la industria hotelera, ¿verdad? Cuando las personas las contratan ya en su país para que vengan a Estados Unidos y cuando vienen a Estados Unidos no se les permite salir de su habitación, se le quita toda la documentación, se le quita el dinero, se podría hacer el argumento de que esta persona
fue traficada. También existe la visa juvenil, la cual es una de mis formas de alivio favoritas. Yo antes solamente representaba menores, entonces me encanta la visa juvenil, porque trabajo con jóvenes y porque las posibilidades de obtener estatus con la visa juvenil es muy alta. Entonces, si usted o algún familiar, su hijo, hermano, tiene menos de 21 años, esta edad es para Maryland, ¿verdad? Maryland define a un menor de edad como una persona menor de 21 años, que usted no sea, si el posible aplicante, ¿verdad? Es soltero. Soltero significa que no se ha casado. Tengo personas con visa juvenil que tienen hijos. Eso no impide que la persona pueda aplicar. Si este menor fue abusado, si sufrió negligencia o si fue abandonado por uno o ambos padres, y si la reunificación con ese padre o madre no es viable y está en el mejor interés de ese menor no regresar a su país, tal vez usted pueda aplicar para la visa juvenil. También sería conveniente pues que la persona vea si tiene algún familiar con estatus legal. Pedro, usted se sorprendería con la cantidad de personas que tienen un padre o abuelo que era ciudadano y no saben que ellos también son ciudadanos. Entonces, ese tipo de sorpresas nos las llevamos en la práctica, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, entró a los Estados Unidos antes del 1972, esa forma de alivio se llama ajuste de estatus a través del registro y hay que cumplir con unos requisitos, ¿verdad? Pero lo más difícil en esta forma de alivio es cumplir con el tiempo de presencia dentro de Estados Unidos. Entonces, frecuentemente las personas piensan que porque llevo 15, 18 años, 20 años en Estados Unidos, automáticamente tengo derecho a algún beneficio. Lamentablemente no es así, pero si, por ejemplo, en el único caso en el que se da, ¿verdad?, una elegibilidad para una forma de alivio por el tiempo que la persona lleva en Estados Unidos es a través de el ajuste de estatus, a través de registro, pero la persona tiene que haber estado dentro de Estados Unidos antes del 1972. Y hay muchísimas otras formas de alivio, ¿verdad? Puedo seguir hablando, pero no sé cómo estamos de tiempo, pero lo ideal, el punto en esto es que, aunque esta propuesta es excelente, tal vez usted o sus hijos o algún familiar califique para alguna otra forma de alivio. Entonces, es prudente tomar ventaja de lo que tenemos disponible en este momento. Y tal vez yo no he dicho lo que usted quiere escuchar, ¿verdad? Tal vez de todas las opciones que le mencioné, usted dice, ay, ninguna me aplica, yo voy a esperar a que Biden apruebe su ley. Entonces, yo no las pude mencionar todas, ¿verdad? La ley de inmigración es muy compleja y para yo poder mencionar todas las posibilidades, tal vez necesitaría un programa de 3 horas con Pedro para poder explicar cada una. Y para poder evaluar si una persona es elegible para una forma de alivio o no, se necesita una evaluación independizada, una evaluación de su caso, porque tal vez usted está comparando su caso con el de su primo o con el de su hermano y cada caso es diferente. Cada persona entró en una fecha diferente, tal vez había alguna ley y luego hubo un cambio y a usted le beneficia o le perjudica. Por tanto, mi recomendación con todo respeto es que hable con un abogado de inmigración. Siempre pueden llamar al Centro Esperanza. A veces hay una espera, ¿verdad?, para poder hablar con uno de nuestros abogados, pero estamos disponibles, la disposición están los medios, ¿verdad? Porque entendemos que nuestra comunidad muchas veces trabaja muy fuerte para ayudar a su familia en el extranjero o no tienen un trabajo que le paga lo que deben y entendemos que hay necesidades financieras o dificultades. Por tanto, si ese es su caso, no piense que por no tener dinero para pagar una consulta no tiene la oportunidad de hablar con un abogado de inmigración. Nuestro número de teléfono nuevamente es el 667-600-2922. Y para ponerlo en perspectiva, Pedro, en febrero, el 20 de febrero, vamos a tener una clínica virtual para todas las personas que, bueno, se registren y nosotros verifiquemos si califican para la ciudadanía. Vamos a estar haciendo sus consultas y tomando el caso libre de costo. Entonces, eso es solamente un ejemplo, ¿verdad?, de que oportunidades hay, oportunidades de hablar con un abogado licenciado sin tener que preocuparse por tal vez sus dificultades financieras, pero si no da ese paso, pues no podríamos ayudarle.
Por mí no hay ningún problema, abogada, de estar 3 horas con usted hablando de inmigración, porque siempre es educativo. Usted explica de una manera tan didáctica, pues que uno pues se queda con la mente cargada de información básica e importante que usted comparte con nuestra comunidad. Quiero agradecerle por eso. Bueno, amigos, estamos ofreciéndoles este bloque especial basado en la propuesta de ley del presidente Biden de una reforma migratoria. Señor productor, póngame ese banner completo para que la gente se ubique. ¿Qué está pasando? Los que entran recién, ¿qué está pasando? ¿De qué hablan? Ok, estamos hablando en este bloque sobre la propuesta de reforma migratoria y también la suspensión de deportaciones. Y de ese punto quiero ir con la abogada para terminar este bloque. También, abogada, el servicio, o mejor dicho, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la pausa de las deportaciones por un periodo de 100 días. ¿Qué información maneja usted en torno a esta información, abogada? Bueno, la información que tengo es la misma que usted, ¿verdad? Es una gran noticia, no más deportaciones por 100 días. Esperemos que las buenas noticias sigan. Al menos esta, pues, ya es una noticia, pues, oficial, ¿verdad? Relacionado a las deportaciones. Y esto también es parte de la propuesta de ciudadanía del año 2021, ¿verdad? Que recalcamos, es una propuesta, pero parte de estas propuestas es un perdón para las personas que fueron deportadas bajo la administración del presidente anterior, el presidente Trump. Entonces, si la persona fue deportada luego de el 20 de enero del 2017, se propone, ¿verdad?, que exista un perdón para estas personas, lo cual es una buena noticia. Sería excelente, ¿verdad?, porque bajo esta administración hubo muchísimas deportaciones, las prioridades cambiaron, ¿verdad? Para quién podría ser deportada. Entonces, al menos la noticia del detenimiento de las deportaciones por 100 días es noticia, ¿verdad? Eso sí, se hizo el anuncio bajo DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, pero la revocación o el perdón de las deportaciones es una propuesta y serían las deportaciones bajo la administración Trump. Claro, lo que estamos, o sea, lo cierto, lo real, lo práctico, lo ya, es que a partir de mañana se van a suspender, no eliminar es una pausa, ¿no? Una pausa por 100 días. Lo que me preocupa cuando leí la nota de prensa del Departamento de Seguridad Nacional a la cual la prensa accedió, es una frase que dice, la voy a repetir en español. Dice, el contenido de la nota de prensa dice, durante 100 días, a partir del viernes 22 de enero, o sea, a partir de mañana, el Departamento de Seguridad Nacional detendrá las deportaciones, y aquí quiero enfatizar, de ciertos no ciudadanos. Esa parte me preocupa, de ciertos. O sea, no va a pausar la deportación de todos, sino de ciertos, ¿no? Y yo sé que a veces cuando uno lee, lo lee corrido, pero yo soy muy minucioso en la redacción. Y cuando me ponen de ciertos no ciudadanos, entonces quiere decir que esa suspensión o esa pausa va a ser para personas específicas. Claro, no hay una explicación quiénes van a beneficiarse con esta suspensión y quiénes no. Lamentablemente, el Departamento de Seguridad Nacional no da más detalles hasta la fecha que he estado chequeando la website del Department of Homeland Security. No dice nada, no amplía la información, pero la buena noticia es pues que está suspendidas, o sea, está pausada la deportación, o sea, pero no da detalles. Y mucha gente me ha escrito, señor Palavino, pero yo tengo un familiar que está detenido, todavía no lo deportan, a él le va a pausar o le sigue el procedimiento. Y la verdad, yo no he sabido qué responder porque, lógicamente, primero, no soy abogado de inmigración y segundo, no tengo la información periodística necesaria para poder ayudarlo a resolver su inquietud. Y hay inquietud, lógicamente, porque hay muchos hermanos que están detenidos y otros que saben que tienen una orden de deportación
y pues están, digamos, no habidos, ¿no? Y otros que suponen que tienen una orden de deportación en ausencia. O sea, aquí me caben muchas preguntas, ¿no? O sea, en este universo de información me llegan muchas opciones y que yo entiendo que la gente pues se preocupa, ¿no? Porque se maneja hasta el momento la información general que se ha puesto en pausa por 100 días, las deportaciones a partir de mañana, pero no dan mayores detalles. Por eso le preguntaba, abogada, si usted manejaba algún tipo de información que quizás solamente los abogados de inmigración pueden acceder y no los periodistas como yo, ¿no? No, Pedro, yo creo que usted está muy informado, ¿verdad? Y tenemos acceso a la misma información, ¿verdad? Hay pues páginas donde los abogados discutimos los casos y tenemos nuestras teorías, pero lo ideal y lo prudente es hacer caso, ¿verdad?, a los anuncios que emiten los oficiales de gobierno y en este caso el Department of Homeland Security. Cuando se habla acerca de personas que estarían exentas, ¿verdad? Como usted bien menciona, no se clarifica a quién se refiere, pero siempre entiendo, ¿verdad? Históricamente siempre se le ha dado prioridad en cuanto a las deportaciones, bueno, en administraciones pasadas, a personas con historial criminal. Entonces, yo entiendo, ¿verdad? Que si hacen esa excepción, ¿verdad? Esa clarificación de que puede ser que alguna persona sea deportada, me imagino que serían personas que se consideran prioridad. Prioridad porque tal vez tienen un historial criminal o porque tal vez el gobierno de Estados Unidos los considere un riesgo para la seguridad del país, ¿verdad? Porque si hacen una nota donde completamente se excluye cualquier posibilidad de deportación, entonces no se podría entonces sacar a una persona que el gobierno entiende que debería ser regresada a su país. Tampoco está claro qué va a suceder con las personas que están detenidas, ¿verdad? Porque se habla de que no deportación por 100 días. Pero ¿y qué sucedería con estas personas que están detenidas? ¿Qué sucedería? ¿Las van a liberar? ¿Las van a mantener detenidas por 100 días más? ¿Podrán calificar para una fianza? Entonces nuevamente hay muchas interrogantes, ¿verdad? Y lo prudente para muchas nuestra gente. preguntas sueltas, ¿no? Sí, se hacen anuncios parciales, ¿verdad? Sin guías. Estamos en una situación similar a cuando se salió el anuncio de DACA en verano. Había mucha especulación y mucha celebración, pero estábamos esperando a que hubiese una guía concreta. Afortunadamente, pues, fue la decisión correcta, ¿verdad? En aquel entonces, porque luego resultó que no las estaban aceptando. De igual manera, en este momento, ¿verdad? Lo prudente y lo responsable sería esperar a que hayan guías claras en cuanto a qué va a pasar. Entonces, si se dice, esperemos, ¿verdad? Que pronto se diga qué personas pueden ser deportadas, cuáles no, y qué acciones va a tomar el gobierno con las personas que están, por ejemplo, detenidas. Como bien menciona el señor Pedro, con las personas que tienen orden de deportación en ausencia, con las personas que tienen orden de deportación, ¿verdad? O regresaron luego de ser deportados, porque hay diferentes instancias y cada una se trabaja de una manera diferente. Mi recomendación es estar al pendiente. Si hubiese algún cambio que lo beneficie a usted o beneficie a un familiar, entonces debe hablar con un abogado de inmigración para ver de qué manera se le puede ayudar a ese familiar que está detenido. Pero con la información que tenemos hasta este momento, hacen falta más guías. Entonces esperemos que ya para la próxima semana, donde ya esté todo más calmado, tengamos más información, se pueda brindar una clarificación de qué manera proceder. Pero en este momento solamente se hizo el anuncio y no se proveyeron guías adicionales, lamentablemente. Perfecto, señoras y señores, de esta manera estamos llegando a la parte final de este programa exclusivo, este programa especial que les hemos dedicado a todos ustedes, a toda nuestra comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Y digo a nivel de Estados Unidos porque gracias a las redes sociales llegamos a cada estado de esta gran nación. Así que esperemos que a la fecha este video, esta entrevista sea muy ilustrativo
para haber despejado dudas a todos ustedes, porque recuerden, punto número 1, se ha enviado una propuesta o proyecto, como quieran llamarlo, de la ley para una reforma migratoria. Todavía no es ley, es una propuesta, un proyecto que debe pasar, debe seguir los pasos necesarios para que se convierta luego en una ley. No sabemos el tiempo que va a pasar, semanas, meses, no lo sabemos, pero hay que estar a la expectativa. Número 2, sobre las deportaciones, pues no está muy claro, no hay detalles, así que quiero expresar una vez más el compromiso de Somos Baltimore Latino como un medio periodístico comunitario, de estar pendiente de esta información para seguirle brindando los detalles del desarrollo de estas noticias buenas para nuestra comunidad. Lo mismo también quiero comprometerla públicamente a la abogada María Colón, del staff de abogados de inmigración de Esperanza Center, a que apenas también tenga ella una información más rápida que yo, pues me la comparta para poder llevarles a todos ustedes la información más fidedigna, más veraz, para que usted pueda estar debidamente informado. Así que gracias por la sintonía, gracias por el valioso tiempo que han compartido, han estado frente a sus celulares, tabletas o laptop pendiente de esta información, y lo único que les pedimos es que le den share, que le den compartir, porque si hoy usted tuvo la oportunidad de aprender algo, pues lo ideal es que lo comparta con otra persona. Así que, abogada, gracias por su participación, gracias por su valiosísimo tiempo que ha compartido con nuestra comunidad a través de esta nuestra señal. ¿Algo más, abogada? No, sería todo, que se mantengan informados a través de Somos Baltimore Latino, y tan pronto exista alguna información adicional, no tengo duda en que el señor Palomino les va a estar proveyendo la información adecuada, ¿verdad? Hay muchas personas que lamentablemente toman ventaja del deseo de nuestra comunidad, pero debemos también menos tenemos a personas como el señor Palomino que brindan la información correcta. Entonces, en este momento, por favor, la decisión es suya, ¿verdad? Pero no hay ningún proyecto del cual usted pueda beneficiarse. Entonces, siempre queremos hacer esa nota aclaratoria, y gracias a todos por su tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, amigo, por su gentil sintonía, y nosotros volvemos en cualquier momento con más información, siempre aquí en su señal amiga, la señal comunitaria de Somos Baltimore Latino. Gracias, permiso y bendiciones.